Esta es nuestra segunda sesión del tema La cruz en el centro. En nuestra sesión previa señalé 3 razones principales de por qué tenemos que mantener la cruz en el centro. Porque ese es el plan de Dios y nuestra salvación no funciona cuando la cruz es desplazada. Esas fueron las 3 razones, las cuales voy a indicar sin hacer comentarios. Primero que todo, la cruz representa un completo y suficiente sacrificio a través de él y que Dios ha provisto para cada necesidad y no hay otra base para su provisión. En segundo lugar, a través de la cruz podemos recibir la liberación de la gracia sobrenatural que necesitamos para lo que el Nuevo Testamento nos dice que debemos hacer. Separada de esa gracia, nosotros enfrentamos un estándar de vida que es demasiado alto para lograrlo. Y en tercer lugar, la cruz es la base sobre la cual Dios libera la ratificación sobrenatural de su palabra, la cual es parte del mensaje del Nuevo Testamento a través de poderosas señales y prodigios. Solo cuando el mensaje del Evangelio es atestiguado de esa manera, podemos decir como Pablo, que hemos predicado el Evangelio plenamente. Quiero darles 3 razones más de por qué necesitamos la cruz en el centro. Y la tercera razón está dividida en 2 partes. Así que si usted suma las 3 primeras y las 3 segundas, eso le dará 6. Y si la sexta se divide en 2, eso le dará 7. Yo siempre estoy satisfecho cuando he llegado a 7. Yo siento que eso es todo y que no necesito buscar más. La siguiente razón es, y esta es extremadamente importante, y una de las cuales nuestro enemigo desearía que nosotros nunca la descubramos, y utilizará todos los medios posibles en su poder para impedir que nosotros nos aferremos a ella o la comprendamos, y es que la cruz es la única base de la derrota total de Satanás. Fue a través de la cruz que Cristo administró a Satanás una total, permanente e irrevocable derrota. Satanás no puede cambiar eso. Él se dio cuenta de esto muy tarde, porque cuando él procuró la muerte de Jesús en la cruz, él procuró su propia derrota. Pero incluso desde ese momento, él ha hecho todo para ocultar este hecho y mantenerlo lejos de la vista de la iglesia. Y si usted va contra Satán, en su propia vida o en cualquier situación o en cualquier otra base que no sea el hecho de que Jesús lo derrotó a través de la cruz, usted será derrotado, porque Satanás es mucho más poderoso y mucho más astuto de lo que nosotros somos en nuestra propia sabiduría y fuerza. En el ministerio de liberación de los malos espíritus, el cual el Señor me ha guiado por casi 30 años, yo pronto descubrí que los demonios no están impresionados con nuestra teología ni con nuestra denominación. Usted puede decirles a ellos, yo soy pentecostal o bautista o presbiteriano, eso a ellos no les interesa. Pero cuando usted trata con ellos en la base de lo que Jesús logró en la cruz, entonces realmente es cierto que los demonios creen y tiemblan. Yo he visto demonios temblando muchas veces, cuando ellos son confrontados con la realidad de la derrota que Satanás sufrió a través de la cruz. Yo quiero ir a una escritura en Colosenses 2, versículos 13 a 15. Yo tengo que decirles que esta es una afirmación un tanto complicada, y no tendré el tiempo para elaborar esto ampliamente, pero espero que el Espíritu Santo se lo aclare. Colosenses 2, versículos 13-15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él, quien es Dios el Padre, os dio vida juntamente con Él, Cristo Jesús el Hijo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora,
Me gustaría, si usted tiene su dedo en la Biblia, manténgalo en este pasaje porque lo vamos a volver a ver. Y vayamos por un momento a Lucas 11, versículo 21 y 22, en el cual está una parábola, la cual creo que expone la verdad en la que está doctrinalmente declarada en Colosenses 2. Jesús dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. La imagen que hay aquí es la de un hombre tirano, un opresor, quien tiene un castillo muy fuerte, en el cual él es señor de todo. Y en ese castillo él ha amasado una gran cantidad de despojos y botines mal habidos, de personas a las cuales él ha oprimido. También tiene bajo su control una multitud de esclavos a los cuales él forzó a hacer su voluntad. Él está sentado allí, completamente armado y pensando que es invencible. Pero otro hombre, el cual es más fuerte que él, viene contra él y lo derrota. Y observe esto ahora, le quita todas las armas y luego libera a sus cautivos y saquea sus bienes. Ahora, ¿quién es el primer hombre fuerte? Satanás, eso es correcto. Y el segundo hombre fuerte es Jesús. Así que esta es una pequeña parábola de lo que Jesús hizo. Satanás tuvo todas las cosas bajo su control. Él tuvo esclavizada a la humanidad, robó de nosotros todas las riquezas y las bendiciones que Dios nuestro Padre nos destinó a tener, y Él estaba sentado allí, invencible. Luego, alabado sea Dios, llegó Jesús. Y sin ningún arma militar, solo a través de la cruz, Jesús administró una total, permanente e irrevocable derrota contra Satanás. Habiéndolo derrotado a él, escuchen, él tomó de él todas sus armas. Y luego dijo a los cautivos, ahora ustedes pueden ser libres. Y les dijo, y mientras ustedes están yendo, tomen algunos de los despojos. Esa es la imagen propia de Jesús, de lo que él logró por su muerte en la cruz. Ahora, regresemos de nuevo a Colosenses, capítulo 2, versículos 13 al 15, y usted encontrará cómo él lo hizo. Me parece que yo disfruto eso debido a mi trasfondo en la filosofía, porque hay algunos beneficios en haber sido un filósofo y yo he aprendido a razonar. No creo que pueda entrar en muchos detalles en los que a mi mente le gustaría ir, pero Jesús lo arruinó. Si usted mira el verso 15, él despojó a los principados y potestades. ¿Quiénes eran esos principados y potestades? Satanás, es correcto. De los mismos principados y potestades habla en Efesios 6:12, donde dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Así que Jesús a ellos los derrotó y los despojó de sus armas. Y él hizo una demostración pública de ellos. Y lo que nosotros necesitamos entender es sobre qué base él hizo eso. Porque hasta que nosotros no entendamos la base, nosotros podremos creer en teoría, pero no podremos aplicarla en la práctica. ¿Cuál es la gran arma de Satanás contra la humanidad? Usted podrá darme algunas respuestas, pero yo solo voy a aceptar una. No he escuchado bien. La culpa, eso es correcto. Mire, la culpa. Yo voy a darle a usted una pequeña imagen, la cual es solo un producto de la imaginación, sobre algo que pudiera haber ocurrido mucho tiempo atrás, quién sabe cuántos años hace. No, nosotros sabemos que Satanás, por lo menos en el tiempo de Job, tenía acceso a la presencia de Dios, porque cuando los ángeles vinieron a presentarse ellos mismos y dar una explicación de lo que ellos han estado haciendo, Satanás se unía a la multitud. Es típico de él porque su actitud fue, bueno, Dios, yo sé que yo cometí un error, pero aquí estoy. Yo aún estoy viniendo a su presencia. Y de acuerdo a mi entendimiento,
La única persona que vio a Satanás fue el Señor, porque Pablo dice que él fue transformado en un ángel de luz. Luego, usted recuerda que Dios y Satanás tuvieron una discusión sobre Job. ¿Acaso no se alegra de no ser la persona sobre la que ellos están discutiendo? De, ah, de todos modos, me imagino a Satanás. Él es imprudente, él es desafiante, él es jactancioso, él tiene una gran boca. Y yo me imagino algunas veces a Satanás diciéndole a Dios: escuche, Dios, yo sé que eres justo y un Dios santo. Yo sé eso bastante bien. Y sé que soy un rebelde. Y tú ves que el lago de fuego y azufre no está en el cielo ni está en la tierra, sino allá, en las tinieblas de afuera. Y sé que es ahí a donde voy a ir, Dios. Y merezco ir ahí. No lo discuto. Escucha, solo quiero decirte algo, Dios. Pero ves a todos esos seres humanos, los que están hechos a tu imagen y semejanza, a quienes tú amas mucho. Yo los hice a ellos rebeldes así como yo. Tú sabes eso. Y Dios, recuerda esto. Cuando me envíes al lago de fuego, tu justicia demanda que los envíes a ellos también. Solo tenlo presente, antes que me envíes allí a mí y a mis ángeles. Y me imagino a Dios solamente guardando silencio. En algunas ocasiones la mejor manera de tratar con el diablo es no discutir con él, eso hiere sus sentimientos. Si usted lo ignora, eso lo trastorna. Dios no lo dijo, pero él tenía un plan. ¿Sabe cuál era su plan? Su plan era Jesús. De modo que Jesús vino y él es el último Adán. Él estaba totalmente identificado con la raza adánica y Satanás va tras él y procura su muerte. Pero como él murió en la cruz, él es el total representante de la raza adánica y todas nuestras culpas fueron cargadas sobre él. Él paga la penalidad completamente y cuando él muere y es sepultado, nuestra culpa desaparece. Sí, nosotros creemos. Nosotros tenemos que aceptar esto por fe. ¿Entiende usted lo que Dios ha hecho? Él fue hecho una vía para que la humanidad sea indultada del lago de fuego. Y ahora en su justicia, Él puede perdonarnos y castigar a Satanás. Y no hay ninguna sugerencia en la Biblia que muestre que Satanás tiene algún otro destino que no sea el lago de fuego. Jesús no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles. Él no es un sustituto para los ángeles. Él es el último Adán. Él es el sustituto para toda la raza adánica, pero solo para la raza adánica. Y una de las cosas que yo pienso sobre la eternidad es que será demasiado corta para descubrir por qué Dios se preocupó tanto por la raza adánica. Yo creo que este es el hecho más maravilloso en la Biblia y existe una gran cantidad de hechos maravillosos en la Biblia. Si usted lee su Biblia y nunca logra asombrarse, me parece que usted no ha logrado entenderla. Es un libro maravilloso. Así que en base a lo que Jesús hizo, se entiende por qué Dios ahora puede justamente castigar a Satanás en el momento en que eso le corresponde y justamente puede absolver a aquellos que aceptaron el sacrificio de Jesús. Nosotros no estamos absueltos, a menos que nos beneficiemos del sacrificio. Dios hizo dos cosas a través de la muerte de Jesús para liberarnos de la culpa. Número uno, Él hizo una provisión para nuestro pasado. De esta manera lo dice en el verso 13 al final, perdonándoos todos los pecados. Todos nuestros actos de desobediencia fueron castigados en Jesús. Así que Dios, sin comprometer su justicia, pudo perdonarnos. Nuestro pasado está limpio. Y si usted ya es un creyente en Jesús y usted ha aceptado su provisión, no hay nada contra usted en su pasado, en los archivos del cielo. Cada mala obra que usted alguna vez haya hecho ha sido borrada. Dios las ha echado en el mar de su olvido y Él ha dicho que no las recordará jamás. Corrie ten Boom solía decir, Él ha puesto un cartel que dice no pescar. Eso es lo que Dios ha hecho con nuestro pasado.
Y cada uno de ustedes que está aquí y que es un creyente en Jesús, debería tener la plena seguridad que todos los pecados del pasado están completamente olvidados, nunca serán recordados jamás. Por supuesto, si usted ha cometido pecados, los cuales usted no ha confesado, el remedio es confesarlos. Si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero Dios aún tiene que hacer provisión para el futuro, de otra manera volvemos y comenzamos a pecar de nuevo. Y esta provisión para el futuro es mucho más complicada de entender. Él ha eliminado la ley de Moisés como el requisito para alcanzar justicia con Dios. Y el escritor dice que Dios ha clavado la ley con sus mandamientos y ordenanzas en la cruz. Hay un himno que dice que nuestros pecados son clavados en la cruz. No estoy seguro de eso, porque lo que sí sé es que la ley fue clavada en la cruz. Así que una vez que nosotros venimos a la cruz y vamos más allá de ella, estamos fuera del territorio de la ley. Ya no estamos más bajo la ley y estamos libres de sus requerimientos. Trataremos este tema más adelante. Así que, ¿cuál es el requerimiento ahora para la justicia? Ya no requerimos de la observancia de la ley de Moisés porque ninguno de nosotros la observaría cumpliendo todos sus detalles, ya que ella tiene muchas demandas. Así que en una palabra, creer, sí, yo iba a decir fe, pero está correcto, eso es todo lo que se necesita, fe. Puede entender, no es guardar un conjunto de reglas, sino tener fe. Permítame ir a Romanos 4, el cual toma el ejemplo de Abraham, y dice en Génesis 15, versículo 6, y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. ¿Qué fue lo que le fue contado por justicia? Su fe, así es. Y Pablo dice aquí al final de Romanos 4:22 en adelante, por lo cual también su fe le fue contada a Abraham por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada o atribuido a él, sino también por nosotros a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que también estamos en la misma categoría con Abraham si creemos en el registro de lo que Jesús hizo en la cruz. Él fue entregado a la muerte a causa de nuestros delitos. Él pagó la penalidad y él fue resucitado de la muerte para nuestra justificación y para que la justicia pudiera ser aplicada a nosotros. Luego la justicia es aplicada a nosotros en la base de nuestra fe, como lo fue para Abraham. Abraham no ganó la justicia por mantener las obras de la ley, incluso no estaba bajo la ley. Ella no va a ser aplicada a nosotros a causa de lo que hacemos, sino a causa de lo que creamos. La fe es la única base para la justicia que es aceptada por Dios. Lo que yo entiendo es que Dios no nos permite añadir nada que no sea ese requisito. No es la fe más otra cosa. No es la fe más la ley, ni la fe más la iglesia o la fe más el bautismo, ni tampoco la fe más las buenas obras. Es solo la fe. Y como ellos decían, sola fide, ¿sabe lo que significa? Solo por la fe. Esa es la gran verdad recuperada a través de la Reforma. Yo no creo que la Reforma recuperó todo, pero logró echar mano de ese hecho. Es solo por la fe que nosotros podemos ser contados como justos con Dios, porque Dios ha derogado la ley de Moisés como un requerimiento para alcanzar la justicia, y Él no lo ha sustituido por ninguna otra ley, alabado sea Dios. Yo sé que he enseñado esto muchas veces y he visto a cristianos con sus bocas abiertas, mirándome escandalizados. Ya me he acostumbrado a eso, pero realmente esta es la verdad central del Evangelio. Lo asombroso es cómo muchas personas dicen que ellas creen en el Evangelio, pero no entienden esto. Permítame darle una escritura más, en Efesios capítulo 2, comenzando en el versículo 14. Hablando de nuevo acerca de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
¿Quiénes son ambos? Judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y pienso que lo dejaremos aquí. Él abolió en su carne, por su muerte, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y por lo tanto abolió la enemistad. Si usted se da cuenta, la ley no trae paz, ella trae enemistad. Primero que todo, ella trae enemistad entre judíos y no judíos. Y ha sido así por 4.000 años o 3.500 años. Por un lado están los judíos haciendo esto y aquello y diciendo esto es lo que nos hace justo. Por otro lado, el resto de nosotros diciendo nosotros somos justos como ustedes son, o tal vez mejores. Y entonces la ley también trae enemistad entre Dios y el hombre. Porque cuando nos ponemos bajo la ley y la quebrantamos, nos convertimos en enemigos de Dios. Así que con el fin de que nosotros podamos alcanzar la justicia, Dios ha dejado a un lado los requerimientos de la ley de Moisés. Y esto es lo que dice aquí: la ley de los mandamientos contiene ordenanzas. Y si desea mirar en otra traducción, la cual sea más específica, mire la Nueva Versión Internacional, lo dice claramente. La mayoría de nosotros nos sentimos como un náufrago que se está sosteniendo en una tabla, la cual es la ley. Si nosotros nos desprendemos de esa tabla, nos ahogamos. La verdad del asunto es que tenemos que ahogarnos y salir a flote, porque la tabla no lo hará. ¿Cuál es la clave para llegar a ser justos? En una palabra: fe. Escuchen, hay un ejemplo maravilloso en Lucas capítulo 22, en la última cena. Jesús le está advirtiendo a Pedro que él lo va a negar 3 veces esa noche. Y él dice esto a Pedro, en los versos 31 y 32. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Qué fue lo que él oró? ¿Que no lo negara? No, que tu fe no falte. Pedro, tú estarás haciendo un montón de cosas malas, pero si tú sigues creyendo, yo estaré contigo. Esa es una buena noticia. Si nosotros podemos solo continuar creyendo, Dios nos dará la salida. Nosotros podemos tener problemas, podemos tener derrotas, pero nuestra fe nos es contada continuamente como justicia. Si nosotros regresamos a la historia de Abraham, es muy interesante notar que Abraham hizo un buen número de cosas malas. Él permitió que su esposa fuera tomada para un harén. Eso no es algo muy bueno que se deba hacer. Dios no lo aprobó, pero al mismo tiempo, incluso mientras lo estaba haciendo, su fe le estaba siendo contada como justicia. ¿Se da cuenta? Si solamente pudiera captar esto, usted daría un suspiro de alivio. Yo no quiero decir que Dios nos anima a hacer malas cosas, pero si nosotros estamos sinceramente tratando de hacer lo que Él quiere, incluso si nosotros hacemos cosas malas, nuestra fe aún nos es contada por justicia. Relájese. Usted no tiene que aguantar. Solo continúe creyendo. Eso es todo. Y por esa provisión, Dios ha hecho posible que nosotros estemos libres de culpa. Gracias a la cruz, Satanás no tiene nada más que él pueda acusarnos. Miremos Romanos 5:1. Realmente no necesitamos verlos. Sabemos que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. E incluso después en Romanos 8:1, el cual dice: ahora pues ninguna condenación hay. ¿Cuánta condenación? No hay condenación. ¿Y esto es para los que permanecen en la ley? No, para los que están en Cristo Jesús. Como yo entiendo Romanos, y yo he enseñado sobre esto en una serie de videos recientemente, hay una peregrinación desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Yo lo llamo la peregrinación romana. Y siendo el capítulo 8 el destino al que todos debemos aspirar, donde el Espíritu controla nuestra vida, este es el clímax eterno, donde hay una unión inseparable con Jesucristo. En el capítulo 8 está la victoria, pero solo hay una puerta de entrada.
y es el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay. Si usted está bajo condenación, usted no puede vivir en Romanos 8. Y la mayoría de cristianos son objeto de condenación una y otra vez, y ellos pierden esto. Ellos no se quedan en el capítulo porque ellos no han aprendido las bases de ser libres de la condenación. Veamos por un momento Apocalipsis 12. Aquí logramos ver una imagen buena de nuestro enemigo. Algunas personas dicen que esto ya ha ocurrido. Personalmente creo que eso aún ocurrirá en el futuro, pero no voy a discutir sobre eso en este momento. Aquí se describe a Satanás y a sus ángeles siendo echados del cielo. Y luego en el versículo 10 dice: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esto es en el futuro. Y nos dice dónde está Satanás y qué es lo que está haciendo ahora. ¿Qué es lo que está haciendo? Nos está acusando. ¿Se da cuenta de eso? Por eso tiene usted esos oscuros, profundos y cambiantes sentimientos. Hay una atmósfera de culpa que está siendo creada alrededor suyo y tiene que aprender a lidiar con eso. ¿Por qué nos acusa? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que quiere demostrar? Que somos culpables, así es. Usted dirá, ¿por qué Dios no lo detiene? Como yo lo entiendo, la respuesta de Dios es porque yo te he dado el poder para que tú puedas hacerlo y no lo haré yo, sino tú. Y en el verso siguiente nos dice cómo hacerlo. Hermanos y hermanas, yo no cobraré nada por esto, pero si usted fuera a pagarme, no hay dinero que usted pueda pagarme y que pueda valer lo que le voy a decir. Porque esta es la respuesta a la culpa. ¿Cuál es? Ellos lo han vencido. ¿A quién? ¿A quién han vencido? Puede notar que hay un conflicto directo entre el pueblo de Dios y Satanás. Ellos lo vencieron a él. A algunas personas les gusta decirnos que Satanás no crea ningún problema a los cristianos. Eso no es cierto y no es bíblico. ¿Cómo lo han ellos vencido? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Les diré lo que yo creo que esto significa. Nosotros vencemos a Satanás cuando testificamos personalmente lo que la palabra de Dios dice que la sangre de Jesús hace por nosotros. Ese es nuestro testimonio. Ahora, bajo el antiguo pacto, con el fin de aplicar la sangre del Cordero Pascual, el cual les garantizaba inmunidad del juicio, ellos tenían que rociar la sangre en el dintel y en los postes de la puerta. ¿Recuerda la historia? Y ellos solo podían usar una cosa para rociar la sangre: un pequeño manojo de una hierba llamada hisopo. Ellos mojaban la hierba en la vasija, salpicaban la sangre y eran salvos. Ahora, para nosotros la sangre de Jesús ya ha sido derramada. Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. La sangre está disponible. ¿Cómo la aplicamos cuando la necesitamos? ¿Cuál es nuestro hisopo? La respuesta está allí en el versículo. Nuestro testimonio, eso es cierto. Por nuestro testimonio aplicamos la sangre donde nosotros vivimos, ¿lo ve? Así que hemos vencido a Satanás cuando testificamos personalmente lo que la palabra de Dios dice, lo que la sangre de Jesús hace por nosotros. Si el tiempo fuera ilimitado, yo los llevaría a través de una serie de confesiones. Pero la Biblia dice que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús de las garras de Satanás. La Biblia dice que la sangre nos limpia de todo pecado. La Biblia dice que somos santificados por la sangre, que somos redimidos por la sangre. Aquí vemos 4 cosas. Practiquémoslas diciéndolas. Yo les digo a ustedes que estoy pensando en decirle a mi esposa que venga aquí al frente. Realmente estoy tratando de hacerlo en este momento, porque el tiempo se acaba y no tengo mucho más. Tenemos una confesión, un testimonio que usamos con regularidad. Y lo vamos a decir. Y es realmente la aplicación de Apocalipsis 12:11. Mi cuerpo es un templo del Espíritu Santo, redimido, limpiado y santificado por la sangre de Jesús. Mis miembros, las partes de mi cuerpo, son instrumento de justicia, cedidas a Dios para su servicio y para su gloria. El diablo no tiene lugar en mí,
no tiene poder sobre mí, no hay demandas pendientes en mi contra, todas ellas han sido resueltas por la sangre de Jesús. Yo he vencido a Satanás por la sangre del Cordero y por la palabra de mi testimonio, y yo no amo mi vida hasta la muerte. Mi cuerpo es para el Señor, y el Señor es para mi cuerpo. Me gustaría seguir adelante. Esto es solo una pequeña demostración de cómo aplicar la victoria que Jesús ganó en la cruz sobre Satanás. Bueno, nosotros tenemos que seguir. Y la siguiente razón de por qué necesitamos a la cruz en el centro es porque ella es la puerta al secreto de Dios. Es la sabiduría escondida. Bien, regresemos a 1 Corintios 2. Pablo ha dicho que no nos ocupemos en la sabiduría de este mundo, pero en el verso 6 él comienza hablando sobre una clase diferente de sabiduría. Y la Biblia Reina Valera usa la frase en misterio la sabiduría oculta de Dios. Debido a mi formación en filosofía, eso es exactamente lo que yo estoy buscando. Un secreto, la sabiduría escondida. No la encontré en el cristianismo que yo conocía, no la encontré en la filosofía, la busqué en el yoga, la busqué en todo tipo de lugares improbables y no la encontré. Y luego yo descubrí que hay una puerta. Y esa puerta tiene la forma de la cruz. Si usted va a través de la cruz, en el otro lado está el secreto, la sabiduría escondida de Dios. Si usted tiene esa personalidad como yo, esa declaración le tiene que emocionar. Para mí es emocionante tener acceso al secreto de Dios, a la sabiduría escondida. Leamos 1 Corintios 2, 6 en adelante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Si esto no lo emociona a usted, es que usted nunca lo entendió. Dios ha preparado un misterio, la sabiduría oculta, y la razón de esta sabiduría es para llevarnos a su gloria. ¿No es emocionante? Dios tenía desde la eternidad un plan para que llegáramos a su gloria. El plan está contenido en su secreto, la sabiduría oculta. La puerta de entrada es la cruz. Si usted va a través de la cruz, usted estará en el secreto, en la sabiduría oculta de Dios. Pablo continúa diciendo, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no hubieran crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo ni han entrado al corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. No descubrimos esto con los sentidos ni con la razón, no descubrimos esto con la imaginación. ¿Cómo lo descubrimos? Pablo nos lo dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Así que cuando llegamos a través de la puerta de la cruz, el Espíritu Santo comienza a revelarnos lo que no podemos descubrir por medio de los razonamientos, ni por imaginación, ni por especulación, solo por la revelación. Y usted recuerda lo que yo dije antes, la única cosa que el Espíritu Santo honra es la cruz. Usted puede venir sobre otra base y Él no estará interesado. Pero cuando usted hace de la cruz el centro, Él dice, esa es una persona en la que yo estoy interesado. ¿Sabe? Una de las cosas que me gusta hacer es atraer al Espíritu Santo. Yo descubrí que cuando el Espíritu Santo está aquí, todo marcha bien. Yo he descubierto que para atraer al Espíritu Santo necesitamos exaltar y predicar a Cristo crucificado. Y cuando nosotros hacemos eso, el Espíritu Santo dice, me gustan esas personas, me siento en casa con ellos. Y compartiré este conocimiento con ellos porque lo que me hace feliz es cuando Jesús crucificado es exaltado. Leamos Filipenses 3. Versículos 7 a 11. Aquí está el propio testimonio de Pablo. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquí está hablando él de su trasfondo y religión judía. Sigamos leyendo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Él dice que no está interesado en ninguna cosa excepto Cristo y ser hallado en Él,
Note esto, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino lo que es por la fe en Cristo. ¿Usted recuerda lo que dijimos? Que solo hay una base para la justicia. ¿Cuál es? La fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. La ambición suprema de Pablo era conocer a Cristo, y él no escribía como alguien que no lo conociera, sino que su pretensión era conocerle mejor. Eso es después de su servicio cristiano fructífero por muchos años. Él dijo, yo quiero conocer el poder de su resurrección, pero con esto va la participación de su sufrimiento. Si no hay cruz, no hay corona. La cruz es la vía que nos lleva al secreto, a la sabiduría escondida de Dios, a través de la cual nosotros compartimos su gloria. Hay un pasaje muy breve en Efesios capítulo 2, versículos 4 a 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿A dónde vamos a terminar? En los lugares celestiales. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué? ¿Sentados en qué? Así es. La Reina Valera dice que nos hizo sentar en los cielos con Cristo. Mire, cuando venimos a la cruz, en cierto sentido es como entrar en un ascensor. Cuando usted logra entrar en él, de alguna manera, usted consigue llegar a cualquier piso cuando se presiona el botón para ello. Es el ascenso el que lo lleva a usted arriba. Y así, una vez que nosotros estamos en Cristo a través de la muerte y la resurrección de Jesús, nosotros somos vivificados con Él. Eso es maravilloso. Nosotros somos resucitados con Él, eso es tremendo. Pero ese no es el fin. ¿En dónde se detiene el ascensor? En el trono. Nosotros estamos entronados con Él. No llegamos allí por nuestros esfuerzos. Llegamos allí porque estamos en el ascensor. Y la puerta de entrada al ascensor es la cruz. Cuando entramos a través de la cruz, nos clasificamos para el trono. Yo siempre he estado muy interesado en el tabernáculo de Moisés. Hay dos clases de personas, las que se emocionan con el tabernáculo y las que no. Yo formo parte del primer grupo. Hay algunas personas que no logran emocionarse. Yo no tengo nada en contra de ellos, pero permítame darle un pequeño ejemplo. Si usted recuerda la estructura del tabernáculo de Moisés, allí había 3 lugares, y estaban distinguidos por la luz disponible en cada uno. En el primero estaba el patio exterior, donde la luz era la luz natural, el sol, la luna, las estrellas. Luego, más adentro, está el primer velo o cortina, y ahí no estaba uno bajo la luz natural. Pablo dice que no andamos por vista, sino por fe. Pasar a través del velo es un paso de fe. Y al llegar dentro del primer compartimiento, el cual es llamado lugar santo, la luz que hay allí es la luz de una vela o un candelabro de pie, la cual es suministrada por el aceite de oliva que estaba quemándose. Es la luz de la palabra inspirada de Dios, iluminada por las Santas Escrituras. Pero ese no es su destino. Mire, caminar a través del primer velo es resurrección. Pero cuando usted camina a través del segundo velo, eso es ascensión. Y dentro del segundo velo, en el lugar santísimo, usted está en el trono. Hay 2 ministerios supremos de Jesús, el Rey y el sacerdote, y son ejercidos desde el segundo velo. Y la luz que hay allí no es la luz de una vela. De hecho, la cosa emocionante sobre todo esto es que si consigue llegar adentro, todo está completamente oscuro. Allí no hay fuente de luz. Solo me pregunto, ¿cuántos de ustedes harían de esto su destino? Solo un pequeño salón, un cubículo, sin luz y solo un elemento de mobiliario. ¿No es eso emocionante? Puede notar que mientras más lejos vaya en su vida cristiana, hay menos cosas que le distraen.
Y las únicas personas que van a pasar a través del segundo velo son las personas que solo quieren una cosa. ¿Cuál es? Dios. Así es. Esto es realmente notable, pero dentro del segundo velo, si usted reúne las condiciones, allí llega una luz que no es natural, que no es artificial. Es una que se le llama la Shekinah, la presencia real de Dios, sobrenaturalmente iluminando el lugar. Ese es el secreto, la sabiduría escondida de Dios. Usted no tiene que ir a través del segundo velo. Usted puede parar en cualquier lugar. Usted puede presionar el botón del ascensor y salir en la entreplanta. Hay algo en mí que me quiere llevar tan alto como el ascensor pueda llegar. Yo realmente veo en las vidas de los grandes hombres de Dios que llegan a un lugar en un sentido de soledad, en donde uno es despojado de todo, excepto de Dios. Pero cuando usted tiene a Dios, usted tiene todo. Realmente ese es el final de Romanos capítulo 8, si se fija. Nosotros estamos unidos con Cristo. En Colosenses 3 dice que Cristo es el todo en todos. Pablo dice que me importa saber acerca de la ley, que me importa saber acerca de mi herencia en el judaísmo, que me importa saber acerca de todo lo que he perdido. No importa mucho a mí esto, porque lo que yo quiero es estar dentro del segundo velo. Yo quiero la revelación de Jesucristo. Yo no quiero la teología. Yo incluso no quiero la doctrina. Yo quiero revelación. Yo quiero una revelación personal e íntima de Jesús. Esa es la única cosa que puede completamente satisfacer el anhelo en mi alma. Esa es la manera en la que yo puedo entender. Hemos llegado a la tercer punto en esta sesión. La sexta, si tomamos en cuenta la primera sesión. En hacer de la cruz el centro. Yo espero haberlos animado. Si yo no los he animado, yo no he comunicado nada. Yo estoy muy contento, tanto en este momento yo podría estar saltando, pero no puedo. Pablo dijo, si yo estoy sobrio es por causa de ustedes. Aquí hay una doble razón. La cruz es la última demostración del amor de Dios y de nuestro valor ante Él. Bueno, yo voy a repetirlo. La cruz es la última demostración del amor de Dios y de nuestro valor ante Él. Permítame tratar la primera parte. Juan capítulo 15, versículos 13 y 14. Jesús les está hablando a sus discípulos y les dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En otras palabras, voy a demostrarles el amor más grande. Yo voy a sacrificar mi propia vida por ustedes. Así que esta es la demostración suprema del amor de una persona por otra, y es la voluntad de esa persona de dar su vida por la otra persona. Y luego en Romanos 5, Pablo amplifica la naturaleza del amor de Dios y lo extenso de su gracia. Romanos 5, comenzando en el versículo 6 y leyendo hasta el versículo 10. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, observe, justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y si usted analiza este pasaje, Pablo dice 4 cosas acerca de nuestra condición cuando Cristo murió por nosotros.
Primero, él dice en el versículo 6 que nosotros estábamos sin fuerzas. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ayudarnos a sí mismos. Dependemos completamente de la misericordia de Dios. Y además él dice que Cristo murió por los impíos. Nosotros éramos impíos. Teníamos una naturaleza, un modo de vivir, un modo de pensar y nos conducíamos de una manera completamente ajena a Dios. Luego él dice en el versículo 8 que mientras nosotros éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí nosotros éramos desobedientes, rebeldes, y de ninguna manera tratábamos de agradar a Dios. Y finalmente, en el versículo 10, él dice que cuando nosotros éramos enemigos, Él nos reconcilió con Dios. Así que Pablo usa 4 diferentes frases para describir nuestra condición cuando Cristo murió por nosotros. Él dice que nosotros estábamos en debilidad, totalmente sin fuerzas, totalmente necios e incapaces de hacer algo. Él dijo que nosotros éramos impíos. Yo me pregunto si usted puede darse cuenta de lo que eso significa. No había nada en nosotros que pudiera traer a Dios. Todas las cosas acerca de nosotros eran ajenas a la naturaleza de Dios. En tercer lugar, nosotros éramos pecadores, éramos desobedientes y éramos rebeldes. Y en cuarto lugar, éramos enemigos de Dios. Estábamos realmente en oposición a Dios. Y cuando nosotros estamos en esa condición, Cristo murió por nosotros. Pablo dice que esta es la medida del amor de Dios por nosotros. Yo creo que es muy importante que veamos esto, porque me doy cuenta que estoy tratando con cristianos que no están seguros que Dios los ama. Seguramente no hay ninguno de ellos aquí este día. Ahora, si usted tiene dudas del amor de Dios, esas dudas nunca se resolverán a menos que usted haya comprendido el hecho de la condición en que estaba cuando Cristo murió por usted. Y Dios no le permitirá llegar a tener paz a través de ningún otro camino, porque esta es la única base. ¿Puede ver esto? Usted puede estar confiado en la actitud de algún amigo o la ayuda de algún ministro, o que alguien le asegure que usted es amado. Si yo entiendo la manera en que Dios obra, sé que tarde o temprano Él va a echar fuera todo eso de su vida. Porque Él no quiere que usted base el entendimiento de su amor en ninguna otra cosa excepto en el sacrificio de Jesús en la cruz. Usted podrá descubrir que en tiempos de oscuridad se pregunte qué está pasando, por qué estoy sufriendo, qué es lo que voy a hacer. Dios solamente iluminará una cosa en la oscuridad, y esa es la cruz. Eso es todo lo que usted necesita saber. El problema con muchos de nosotros es que sabemos demasiado, y Dios quiere llevarnos al lugar donde es suficiente saber que Cristo murió por nosotros. Y Pablo continúa hablando de este amor en Romanos 8, versículos 35 a 39. El problema de haber predicado sobre Romanos es que después no puede uno escapar de él. Romanos 8, 35 y siguientes. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Esto dice el pueblo de Dios. Sin embargo, y a pesar de todo eso, no podemos ser separados del amor de Cristo. Quiero que sepan que hay muchos cristianos en distintas partes de la tierra que están experimentando esto ahora mismo. Y si su salvación no puede verse a través de esto, es mejor que usted chequee su condición espiritual. No hay garantía que en el plazo de un año nosotros pudiéramos encontrarnos en esta categoría. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes de lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Este es el clímax de la peregrinación romana. Inseparable y eterna unión con Jesucristo. Y estar en su amor
por siempre. Ahora solo tenemos tiempo para mirar el otro aspecto de la demostración que vino a nosotros a través de la cruz. La primera demostración es el amor de Dios. La segunda es nuestro valor, nuestra valía. Algunos me dijeron que hay personas en esta nación que tienen un bajo sentido de autoestima. Yo no sé realmente si esto es cierto o no, pero les voy a decir que es un problema muy común a través del cuerpo de Cristo. Una vez más, hay solo una base real para conocer su valor, y esa es la cruz. Como ve, el valor de cualquier cosa, por ejemplo, si yo quiero vender una casa, digamos que yo veo que mi casa vale $120,000. Pero nadie pagará más de 80,000. Así que mi casa valdrá lo que la gente quiere pagar por ella, $80,000. Así que el valor de usted no es lo que usted piensa que vale. Su valor está en lo que Dios está dispuesto a pagar por esto. ¿Qué fue lo que Dios pagó por esto? Dígame. La sangre de Jesús. Veamos por un momento Hechos 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Me gusta esto por una palabra de Dios. Pablo está hablando a los ancianos de la iglesia y les dice: tener cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Puede notar que fue la sangre de Dios la que compró la iglesia, la sangre de Dios a través de Jesús. Y luego Pedro dice en primera de Pedro 1, versículos 18 y 19, sabiendo. El problema es que muchos de nosotros no lo sabemos. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Sin tacha significa sin pecado original. Sin mancha significa sin pecado personal. El Cordero de Dios perfectamente sin pecado, Jesús. Ahora, la Escritura dice en Levítico 7:11, porque la vida o el alma de la carne está en la sangre. Y luego Dios dice: yo os he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Luego vemos en Isaías 53:12, porque derramó su vida o su alma hasta la muerte. Cuando Jesús derramó su sangre en la cruz, Él dio su vida, su alma, como el precio de redención para toda la humanidad. Y la Escritura dice en el libro de Salmos que Dios ha provisto redención en abundancia. El precio fue más de lo que era necesario. ¿Puede usted ver eso? Una vida perfecta y divina era más valiosa que todas las vidas de toda la humanidad y de todas las épocas. Y esa vida fue pagada en su totalidad para comprarnos de nuevo de las manos del enemigo. Nosotros somos redimidos, la Biblia dice, por la sangre de Jesús. Y el Salmo 107:2 habla sobre esta confesión y dice: díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. ¿Ve que realmente usted no tiene su redención hasta que usted no lo diga? Al decirlo hace que sea real para usted. Por la sangre de Jesús yo soy redimido de las manos del diablo. ¿Le gustaría decir eso? Por la sangre de Jesús soy redimido de las manos del diablo. Déjeme darles una imagen final que me gusta. Está en Mateo 13, 45 y 46. Esta es una de las parábolas cortas. Yo sé que hay muchas maneras de interpretar esta parábola, y usted puede tener diferentes formas, pero tengo un poco de paciencia, porque es muy real para mí. Si yo puedo comunicarla, le bendecirá. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, para mí, esa imagen representa, entre otras cosas, a Jesús, el hombre mercante.
Y él conocía el valor, él no era un turista. Él conocía las perlas. Él vio una perla tan valiosa que él vendió todo lo que tenía para conseguirla. En mi sencilla manera de pensar, me imagino a este mercader yendo donde está su esposa y ella le dice, ¿por qué estás caminando de la casa a la oficina? Él dice, yo vendí el carro. ¿Vendiste el carro para qué? Y no solo eso, sino que vendí también la casa. ¿Vendiste la casa? Bueno, tendremos que mudarnos a la finca, ¿no? También la vendí. Yo he vendido todo lo que alguna vez he tenido. ¿Tú vendiste todo? ¿Por qué cosa? Porque yo encontré algo muy valioso y que era digno de todas las cosas. ¿Y qué era eso? Él abre la palma de su mano y dice, esta perla vale todo lo que yo pagué. ¿Qué representa esta perla? A usted. Un alma humana. Si nadie más alguna vez habría sido salvo en toda la historia, querido hermano y hermana, él habría muerto solo por usted. Así que yo quiero, para terminar, que se vea como una perla en las manos del Señor. Y quiero que usted escuche al Señor diciendo, yo di todo lo que tuve para comprarte. Esto es lo mucho que tú significas para mí. Nunca más quiero escucharte decir de nuevo que tú no tienes mucho valor, porque a mis ojos tú lo valiste todo. Yo di todo lo que alguna vez había tenido. Tú eres muy hermoso, muy perfecto. Yo conozco el valor que tienen las cosas. Yo lo vendí todo porque simplemente no alcanzaba lo que tú significas para mí. Esa perla en mi mano. ¿Cree usted eso? ¿Puede usted creer eso? Porque eso cambiará la vida de muchos de ustedes si usted realmente puede creerlo. Su valor es lo que Dios pagó por usted. No permitan que el mundo les diga que ustedes no valen mucho, porque usted vale lo que Dios pagó por usted. Diga gracias, Señor.